¿Qué tal? Muy buenas noches a los que nos escuchan, nos ven, donde quiera que nos sintonicen y a la hora que nos sintonicen, pues que sea buenos días, buenas noches, buenas tardes, a la hora que sea, se, se, se desea que sea bueno. Estamos en este siguiente episodio de La expresión de la CICRIM, este podcast colaborado en La Voz de un Criminólogo y EduSIC Desarrollo Integral. Irlanda, ¿cómo estás? Te Hola, saludo. hola Lucy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Saludos a todas las personas que nos escuchan, que nos ven dice Lucy, desde donde quiera que esté. Un saludo. Así es. Ahora los climas nos tienen un tanto limitadas y nos traen rompiéndonos la cabeza, Irlanda. Claro que sí, nos generan emociones, muchas emociones. Exactamente, que son exactamente el tema en el que vamos a estar platicando el día de hoy acerca de las emociones, que bueno, es algo que ya hemos venido pues mencionando, repitiendo y hablando en cada uno de los pues episodios anteriores, porque pues siempre las emociones salen a relucir, pero en este episodio es centrarnos de una manera más específica de cómo también estas emociones han venido a crear pues muchas cosas más a nuestro alrededor y sobre todo segregación y esa discriminación que hay, que analizándolo, que es lo que vamos a hacer y lo que hacemos en cada uno de estos episodios, analizando y explicando un poquito qué es lo que ocasiona más allá del saber o no saber expresar emociones, de identificarlas o no identificarlas, y de cómo es que nos han enseñado y hemos aprendido a que las tenemos que manejar, ¿no? Porque entonces está ahí también la duda en si las manejamos de manera adecuada o las manejamos de una forma que no nos está funcionando en realidad. Así ¿Cómo es. ves? ¿Tú qué experiencia has tenido? ¿Qué nos podemos empezar a explayar hacia lo que es las emociones, Irlanda? Fíjate que es un tema bien, bien concurrido, pero muy poco entendido, porque todo el mundo hablamos de las emociones, de sentir, de la tristeza, del enojo, estoy enojado, estoy triste, estoy irritable, pero en realidad no ha habido una explicación lógica de dónde se originan las emociones. Sabemos que están ahí, pero pues de dónde vienen, quién me las pone o quién me dice que debo de sentir determinadas cosas, ¿no? Yo voy a dar una pequeña explicación de lo que puede empezar a comprender lo que es una emoción. Una emoción es producto, primero que nada, de tu experiencia. Segundo, es la parte de cómo procesas, de cómo la piensas, pero piensas las cosas que están afuera. Es decir, la emoción viene de afuera y la interpretación de la emoción, entonces sí viene de adentro. Es decir, siempre va a haber un estímulo externo para que tú puedas generar una emoción. La emoción no nada más aparece así de pum, ya está, ¿no? O sea, la emoción tiene que venir motivada, tiene que estar fundamentada, sustentada, para entonces acá adentro empieza el proceso más difícil, que es la interpretación de lo que yo estoy percibiendo de afuera, de lo que yo estoy viendo, de lo que yo puedo estar imaginando con lo que yo estoy observando. Por lo tanto, la emoción funciona de esta forma, es lo veo, lo experimento, lo interpreto y después vuelve a salir, pero ya de una forma, ya con una emoción encima, ¿no? Así es como funciona la emoción dentro del cuerpo y se exterioriza para las personas que nos están viendo puedan decir, ah, ok, entonces es estímulo externo, ¿verdad? Uh -huh. Así es, sí, fíjate que es una de las cosas que ahorita que lo estoy escuchando así y de esa manera suelo explicárselo sobre todo a mis alumnos, ¿no? Porque para quien no lo sabe, pues también nos dedicamos por acá a la docencia. Entonces, porque nos apasiona hablar de nuestra profesión, de nuestra área,
que entonces pues es estar compartiendo y aprendiendo cada vez más. Y fíjate, Irlanda, que acabas de tocar un punto pues muy importante y que precisamente este punto es el que hace que dentro de la ciencia de la psicología pues se considere como ciencia, el poder saber cómo aquello externo provoca cuestiones internas, cómo cada quien lo manejamos y lo volvemos a expulsar, pero ya transformado. Es esta explicación de que somos sistemas abiertos, en donde vamos a estar recibiendo información. Hay una realidad en concreto, hay una realidad general, pero ya cuando ese estímulo atraviesa nuestros sentidos, que ya también lo platicábamos en el episodio pasado, me parece que hablábamos un poquito de las emociones para terminar hablando de lo que era o centrarnos en lo que era la agresión. Es este entrar de los estímulos de esta realidad y que entonces dentro de nuestra mente, de nuestro organismo en general, lo vamos procesando y le vamos dando una interpretación distinta, ¿no? A lo mejor el ejemplo que por lo regular suelo poner es un día nublado. El día nublado es una realidad, es un concepto objetivo de que todos vamos a tener, ¿no? La definición de un día nublado, pues es con nubes, ¿no? No va a ser un día con el cielo totalmente despejado. Pero al momento de entrar ese estímulo a través de nuestro sentido, de nuestro olfato, del sentido de la vista, de poder escuchar la lluvia, etcétera, todo lo que vamos captando de ese día nublado, día lluvioso como el que tuvimos el día de hoy, es entonces cuando ya damos ese giro o esa interpretación, esa subjetividad de cada quien, ¿no? Para algunos puede ser, ay, qué día tan flojeroso, ¿no? O qué día tan triste, o qué día tan romántico, o ay, sí, qué día tan activo, porque entonces ya no está así como los rayos del sol tan acalorados o que me hace sentir tan acalorado y no puedo hacer el ejercicio, no puedo salir a caminar, etcétera, ¿no? Y cada quien lo va viendo de una manera diferente. Ahí va, en esa mezcla de todo, lo que son nuestras emociones. Es ese sistema abierto donde metes como si fuera una licuadora, ¿no? Metes los ingredientes dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestra mente, se va creando ese licuado entre las emociones, experiencias vividas anteriormente, aprendizajes previos también, y que entonces lo vamos desarrollando y haciendo un concepto totalmente distinto al momento ya de dar una respuesta. Así es, Lucy. Fíjate que voy a rescatar de lo que acabas de decir tres partes fundamentales que yo considero que son importantes que el auditorio sepa, sobre todo para que tenga una guía de cómo se genera una emoción. Tú acabas de decir la parte subjetiva, en efecto, esa sería la primera, una experiencia subjetiva. La otra sería una experiencia fisiológica, es decir, eso que yo pensé, ¿qué me está haciendo sentir a nivel corporal? Excitación, aceleración del ritmo cardíaco, sudoración, que los ojitos de repente te empiezan así como que a lagrimear, ¿no? Cosas así. Esa sería la segunda. Y la tercera, pues es la respuesta conductual. Ya cuando se juntan esas dos, la parte de la subjetividad y la parte fisiológica, pues voy a tener una respuesta. Es decir, mi reacción la voy a convertir en un estilo de conducta. Positiva, negativa, agresiva, nostálgica, ¿sí? Entonces, para que el auditorio nos pueda entender un poquito más y diga, ok, para que se dé una emoción son tres fases. Vuelvo a repetir, la parte subjetiva, la parte fisiológica y el comportamiento ya a nivel conductual. Claro, claro. Y sobre todo para poder identificarlas, porque muchas veces, y ya creo que también lo he repetido, y es algo que se vuelve cotidiano, ¿no? Retomando el hablar sobre las tecnologías, el hablar sobre todo lo que tenemos en nuestra actualidad. Vamos escribiendo, por lo general vamos comunicándonos por WhatsApp, por mensajes instantáneos, por la red donde ustedes quieran, pero luego después también nos comunicamos a base de puros stickers o a base de puros emojis.
Ajá. Y entonces ahí ya perdemos como esa conexión, tal cual como tú nos lo acabas de explicar, en esos 3 puntos o en esos 3 pasos en donde yo voy identificando qué es, cómo se siente, y al sentirme así, entonces yo lo nombro de esta manera y tengo tal conducta porque yo sé que me estoy sintiendo así, ¿no? Pero ahora tal pareciera como si toda esta situación no nos dejara identificar realmente qué es lo que sentimos, sino simplemente hasta lo expresamos, ¿no? Es que hoy me siento y es con el emoji. Ujú. Hoy me siento y es como el sticker, ¿no? O hoy me siento de esta manera y es el nombre del emoji, ¿no? Hay un emoji que si ustedes han visto la película de emoji, se llama el emoji el me, ¿no? Que entonces ese me trata de ser como el de, pues, me, o sea, como no insignificante, como una emoción, pero no te dicen qué emoción exacta es la que es, ¿no? Entonces, esa película también está muy padre porque nos habla mucho de esa parte emocional y cómo no la sabemos identificar y cómo te catalogan y te encasillan en una, no es que tú tienes que ser ese tipo de emoción y es lo que tienes que representar. Entonces era la lucha como de este personaje de Sí. decir, bueno, yo no puedo ser me, o sea, me qué significa, me qué emoción es, si yo quiero estar enamorado, si yo quiero estar contento, si yo me quiero sentir triste, ¿cómo lo expreso? No puedo ser simplemente algo así como de me, ¿no? Pero Claro. entonces, en la actualidad así se expresa. ¿Cómo te sientes? Pues, ¿cómo te sientes? Bueno, pues me siento me, ¿no? Ujú, sí. ¿Y ¿Cómo? qué es el me? ¿Qué emoción es el me? Fíjate que atendiendo a eso que dices, ya lo habíamos nosotros retomado en capítulos anteriores, en episodios anteriores, cuando hablábamos del autoconocimiento. Eso es muy importante y hay que apostarle siempre esa parte. Para yo poder identificar cómo me siento, pues tengo que conocerme, que autoconocerme, es decir, experimentar todas las emociones, ponerme en situaciones donde digo que no sean de riesgo para ti, obviamente, pero decir, a ver, ¿qué se siente el miedo? ¿Cómo lo puedo percibir el miedo? ¿Cómo reacciona mi cuerpo ante un miedo? ¿Cómo reacciona mi cuerpo ante una emoción de tristeza? ¿Qué hago? ¿Lloro? ¿O me río? ¿O me encierro? ¿No? Pero eso es parte del autoconocimiento. Entonces, sí de plano yo le diría al auditorio, ¿sabes qué? Experimenta tus emociones, no para que generes una reacción negativa o positiva, sino para que te conozcas, para decir, ah, ok, ya sé que yo, por ejemplo, cuando veo películas de amor verdadero, lloro, ¿no? Lloro, pero no en el plano, ¿verdad? No en el plano despectivo, sino decir, ok, mi emoción ante lo que es el amor, pues me hace llorar, pero no llorar de tristeza, sino puede ser un llanto, decir, hijo, ¿no? Se siente bien bonito llorar, ¿no? Entonces, Claro. atendiendo esa parte, nosotros conocemos las emociones tradicionales, por llamarles así, que son las 6 emociones básicas que se manejan, ¿sí? Como puede ser la tristeza, el enojo, el enfado, la alegría, la sorpresa, el miedo y también el asco. Esas son las 6 emociones que comúnmente pues estamos un poquito más familiarizados. Sin embargo, hay estudios, sobre todo por parte de la Universidad de California, donde identificó 27 emociones, 27 clasificaciones de emociones. Y comenta el psicólogo que está haciendo esta investigación que el ser humano es capaz de sentir en un solo día las 27 emociones. O sea, imagínate qué interesante es el ser humano. Dices tú, wow. O sea, en un solo día yo ¿En puedo. qué momento? ¿En qué momento? Sí, sí, sí. No, y apenas me familiarizo con 6 y me dicen que hay 27 y muchas otras más. Claro. Tan vasto es el ser humano que por eso es que pedimos y apostamos siempre por la parte del autoconocimiento. Imagínate, tener 27 recursos emocionales que yo puedo utilizar en diferentes áreas, eso es fantástico, fantástico, pero pues bueno, hay que conocerse para poder saber cuáles son.
Exactamente. Pues yo creo que todo esto es como pues de hecho hay autores que nos mencionan esta parte de las emociones y de la personalidad como si fuera una gama de colores, en donde existen estos colores básicos, pero al mezclarlos, entonces surgen otros más, ¿no? Entonces igual las emociones es una combinación de una cosa y otra, ¿no? Por ejemplo, cuando estás frustrado, pues hay muchas emociones ahí en esa emoción o en ese sentir de ese momento, ¿no? En la frustración. Y sobre todo esto que ya mencionábamos, ¿no? Ese momento de saberlas identificar, porque entonces muchas veces decimos, bueno, o las sé identificar, pero a lo mejor no las sé expresar por cualquier cosa, porque así me enseñaron, porque me dijeron que no podía, porque me dijeron que hay clasificación de emociones buenas y emociones malas, que estas sí las debo de expresar y estas no. Entonces, si tengo enojo, puedo decir, pues si estoy muy enojado, pero me dio un ataque de risa del enojo, ¿no? Porque entonces yo me estuve conteniendo tanto a no decirle las palabrotas y de lo que se iba a morir la otra persona para no lastimarla, me agarré carcajeándome, ¿no? O me agarré llorando, porque entonces de esa manera la energía de la emoción va buscando salida sí o sí, ya Claro. sea por un lado o por otro, en ese sentido de, ya sea de manera verbal o ya sea por el llanto, por la carcajada, por el quedarte totalmente estático a lo mejor también, ¿no? El poder decir, bueno, cada vez que me enojo o que tengo un problema, me quedo paralizado. Y Claro. entonces ya no va esa congruencia entre lo que estoy sintiendo, lo que estoy identificando y el cómo sé o cómo he aprendido y cómo me han enseñado a poderlo expresar. Fíjate que esa parte última que tocaste, no porque lo demás sea menos importante, al contrario, todo lo que nos acabas de mencionar es bastante completo, sí, de verdad, pero me hace ruido esta parte que mencionaste al final, donde dices que nos han enseñado a interpretar una emoción de tal o cual forma. Y eso repercute, Lucy, en cuestión del varón y de la mujer, en cuestión de estas diferencias que se han venido generando entre el hombre y la mujer, de decir, yo sí te permito a ti, mujer, que sientas de determinada forma, y no se te permite a ti, hombre, que sientas de determinada forma, y a final de cuentas, pues somos dos seres que tienen emociones en el interior y que somos seres sintientes que dices, carajo, o sea, ¿por qué haces esa diferencia? ¿Por qué el hombre no puede sentir o por qué la mujer puede sentir? Sí tiene permiso a sentir y el hombre no. Entonces, esta parte de las emociones que tú y yo hemos venido trabajando, enfocadas a una guerra, pues, de sexo, tienen mucho que ver, Lucy, porque tenemos la resultante precisamente de los hombres y de las mujeres que se comportan ahora de determinada forma porque socialmente y culturalmente ha sido diseñado así por el desconocimiento Claro. de las emociones, ¿verdad? Claro, es algo que a lo mejor lo vemos de primera mano o en una primera instancia de, el hombre le ofende que le digan que es niña Ajá. o le ofende que le digan que es como una mujer, pero no, es una cadena de tantos conceptos, Irlanda, que es algo que es muy interesante de analizar para quienes pues nos dedicamos a toda esa parte de las ciencias de la salud, ¿no? Por eso es de que decidimos hablar también sobre este tema, porque es algo que trae muchas consecuencias negativas y no lo podemos alcanzar a ver desde como desde el inicio, es una cadenita, vamos atando un concepto con otro, con otro, con otro, y al final vamos teniendo tales resultados. Entonces, este concepto de lo que es una emoción, ya decíamos, bueno, hay veces o por lo regular nos enseñan que hay emociones positivas, hay emociones negativas. Entonces, estar enojada, estar triste, no es bueno, porque entonces me ven como débil, ¿sí? Pero y entonces aquí viene esto que ya mencionas, ok, ese es el concepto de esas emociones negativas y que entonces ya después solamente se le tienen permitidas expresarlas a las mujeres, porque las mujeres son las únicas que lloran, las mujeres son las únicas que se pueden poner tristes y estar enojadas de esa manera. A lo mejor el hombre te doy chance de que tú estés enojado,
pero tu enojo lo tienes que expresar a través de golpes, de agresividad, de mostrar tu fortaleza física. Pero entonces si tú lloras porque estás enojado, porque estás triste, no, lo tienes que estar expresando a partir de esa agresividad, que esto aunado hacia lo que también ya hablábamos de la agresión. Es una revoltura y el ser humano vamos creciendo con toda esa confusión. ¿Sí? En alguna ocasión yo platicaba con algunos familiares y les decía, es que entre cada enojo va detrás también una gran tristeza. Cada enojo tiene una tristeza porque es esa combinación de que, bueno, algo que me molesta es porque también me está entristeciendo, porque hay algo que no me está gustando de la otra persona y que yo esperaba, ¿sí? Porque entonces están ahí de por medio ciertas expectativas. Y entonces me hacían esa broma como diciéndome, bueno, ok, tú dices que detrás de cada enojo, o sea, la persona cuando está enojada, cuando expresa su enojo, está también triste, pues entonces Hulk está bien deprimido, ¿no? Y si lo vemos en realidad y lo observamos en la película, o sea, ¿qué personalidad tiene Hulk? Sí, 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 totalmente. Ajá. Trae mucha depresión, realmente. Era broma, pero pues sí, exactamente, le atinaste. Frustración. Hay un ser, Ajá. una persona, sí, una personalidad frustrada, deprimida, con mucha tristeza, con mucha decepción también, y que entonces solamente se le permite, en ese caso es un personaje, pero no está tan lejos de la realidad, sobre todo en esta separación de los géneros, como ya lo mencionabas. Así es, Lucy. Fíjate que eso que mencionas es completamente acertado porque lo vemos mucho, sobre todo en una sociedad y específicamente en nuestra cultura mexicana, que es una cultura como muy machista, ¿sí? Se ha venido intentando modificar esos patrones Claro, de conducta, pero en nuestra sociedad, específicamente hablando de la sociedad mexicana, se nos enseña a fomentar lo que es el machismo, dos, la vergüenza, y tres, la culpa. ¿Por qué hablamos de estas tres partes, como bien lo mencionaste tú? Es decir, no digas lo que estás sintiendo, di otra cosa, menos lo que te está pasando, porque sí, entonces si la otra persona sabe que tú estás sintiendo de tal o cual forma, es una ventaja para ella. Puedes sacar ventaja de tu emoción, cuando en realidad no es así, ¿sí? Es decir, nos podríamos evitar tantos problemas como sociedad si aprendiéramos a decir lo que realmente me pasa, es decir, por muy mi amiga que seas o muy mi amigo que seas, o la pareja, o el tío, o el primo, sabes que tu actitud me hizo sentir de determinada forma y me duele, o me enoja, o me pone triste que tú me hayas tratado así. Si nosotros empezáramos a hablar las emociones, las otras personas también serían más responsables de lo que están haciendo. Sobre todo porque estás claro. externando lo que te está pasando. Y de alguna manera tiene que salir. Una emoción que no sale es un síntoma a nivel fisiológico. El cuerpo se enferma. De ahí viene la palabra de la somatización. Una tristeza que no sale es una enfermedad pulmonar. Una pérdida que no la trabajas es un problema renal. Una frustración, algo que no puedes decir, es una infección en la garganta. El cuerpo es tan mágico cuando hace conjunto con el cerebro, que son un equipo bien impresionante. Letal o sumamente hermoso. Entonces, sí tenemos Claro, que identificar estas emociones y sobre todo no caer en la parte sexista, porque así como lo mencionabas tú, el de si lloras, pues eres una niña, entonces ser niña es malo, ¿no? Por el hecho de ser niña. pero, ajá, sí, claro, pero fíjate bien cómo es aquí la parte en donde tenemos que entender de dónde surge esa cadena que ya te mencionaba, ¿no? El decir, ok, voy teniendo un concepto, voy añadiendo otro y los voy relacionando uno con otro para llegar a formar todo un concepto generalizado de las cosas, ¿no? O de una realidad, en donde prácticamente se pone en primer plano el decir, ah, no, lloras como una niña, ¿no? O si lloras es porque eres niña. Hacia el hombre es ese comentario. Pero en realidad, ¿qué tanto es esa forma directa y despectiva
de decir eres niña, ¿no? Porque se toma en ese primer momento, o sea, si nosotros no analizamos y no tenemos el contexto de todo, podemos malinterpretar muchas cosas. Claro. Y es algo que ha sucedido en nuestra sociedad y por eso es esa guerra de sexos en donde el hombre no quiere ser niña, pero no porque ser niña sea una ofensa, sino porque tú niña sí tienes permitido expresar ciertas emociones y yo niño no puedo expresarlas y entonces yo no quiero verme débil, Así es. porque entonces esas emociones que a ti se te permiten expresar es un símbolo para mí como hombre de debilidad, pero para mí como mujer no lo es. O Así es. sea, es algo que yo me estoy permitido porque entonces nos generalizamos. Es algo complejo, a lo mejor hasta revolvemos y le hacemos más nudo en la mente a los que nos sintonizan y nos siguen en los temas, pero es así, esa revoltura, más agrégale también nuestra cultura, en donde precisamente algo que tú decías, es el poder expresarlo tal cual para que el otro pueda saber lo que sientes y tratar de conducirse o de tener una conducta acorde de lo que tú estás diciendo, oye, me molesta, pero entonces, ¿qué pasa con este hasta refrán que ya nos dicen, no? Pues es que el que se enoja pierde. Claro, ¿Y claro. por qué pierde? Pues aquí en México pierde porque yo sé que si tú te enojas con eso, lo voy a tomar como arma para otro día saber dónde te duele y hacerte enojar, hacerte enojar, hacerte enojar. Entonces, en la cultura en la que vivimos es difícil, es algo que se va complejando porque no podemos decir, y es algo que nos ha ido orillando, sobre todo a los hombres, a decir, pues no lo expreso, mejor me callo, Claro. mejor me aguanto, porque entonces el otro se va a aprovechar de eso. No va a ser empático conmigo y no va a decir, ah, ya no lo vuelvo a hacer porque me dijo que le molestaba. Al contrario, lo hago más porque yo sé que le molesta y yo me lo quiero fregar. Y es como una forma inconsciente de tratar las emociones de la otra persona. Y la pregunta aquí es, ¿qué beneficios obtiene de esa rivalidad que nos generan? Ahorita pusimos un ejemplo, ¿no? De si lloras eres niña, o por ejemplo, eres el sexo débil, el sexo fuerte, detrás de un hombre hay una gran mujer. A ver, cuando te hacen boom todas esas palabras, te generan emociones. El cerebro es tan, ¿cómo te diré? Tan abusado, que nada más está esperando a ver en qué momento dices algo, lo cacha y va, interpreta y súmale a eso que Claro, ya eres un montón de ideas que no, ni siquiera son tuyas, ¿no? Que fueron adquiridas, que fueron impuestas y te llegan y te bombardean con este tipo de comentarios o el último en llegar es niña o las niñas si se trepan a los árboles se vuelven machetonas. En nuestra cultura el ser sí, machetón es decir, pareces más niño que niña. Entonces, también a las mujeres se nos enseña eso, por lo tanto, pues te genera una emoción de decir, ah, sí, es verdad, soy la niña, son sutiles, son débiles, y los niños son fuertes, ellos no pueden llorar, no pueden sentir, y para yo sentirme importante, pues tengo que tener un hombre grande a mi lado o una mujer muy sumisa a mi lado para yo sentirme más varón. Cosas así, que son claro. estas emociones las que se trabajan con nosotros y la verdad es que juegan con la mente impresionante. Y el que paga los platos rotos siempre va a ser tú y el que está enfrente. Es decir, a mí me vas a bombardear con un cúmulo de esas cosas, me voy a crear acá en mi cabeza un pensamiento subjetivo, lo voy a interpretar a nivel corporal, voy a reaccionar y voy a reaccionar a veces de forma equívoca. ¿Por qué? Porque no estoy identificando qué emociones, no me conozco. Estoy adquiriendo algo que está ya establecido por alguien o algunas personas, culturalmente hablando, socialmente hablando. Y bueno, tengo como resultado el que yo me puedo aprovechar de tu emoción, una, o yo puedo generar desintegración también, falta de comunicación, error en los procesos de comunicación. Hablábamos también la otra vez de un empoderamiento mal encausado debido al poco control y conocimiento de las emociones. Entonces, imagínate nada más todo lo que nos puede generar una emoción que está mal encausada.
Sí, y vaya que muy mal identificada en nosotros mismos, o a lo mejor bien identificada, pero mal expresada por todos esos tapujos y todas esas, pues vamos a decir, indicaciones que se nos da a lo largo de nuestra educación, en la cultura en la que nos desarrollamos y cómo es que nos van heredando esa manera, ¿no? Cómo vamos observando que los demás saben expresar también sus emociones y decimos, pues si los demás así lo hacen, pues yo también así lo hago. Y también aparte de esa guerra de sexos, nos ha ido dando esa irresponsabilidad, vamos a llamarlo así, de mis propias emociones y hacerme responsable de las emociones del otro. Ahorita bien lo decías, bueno, yo como, ¿quién paga los platos rotos? Pues yo, porque entonces ya no veo yo por mi vida, ya no veo yo por mis emociones. Si algo me molesta, no lo puedo decir porque entonces si lo digo, el otro se va a molestar. Es- Y mejor me hago responsable de lo que puede sentir el Ajá. otro y digo, no, porque no lo quiero dañar, porque no lo quiero lastimar, porque no quiero que se sienta mal, pero yo tengo que agarrar esa emoción y tragármela por completo porque yo no la puedo expresar, porque es mejor que esté bien el otro a que yo esté. Y es una rutina, una costumbre que vamos teniendo y ya hasta lo sentimos como un deber, ¿no? Tú tienes que hacer que yo me sienta bien, tú Así tienes que hacer que yo sea feliz. Entonces tú no me tienes que hacer cosas ni expresar cosas que a mí no me parece. Ujú. Sí, Lucy, eso tú lo has repetido siempre y yo te lo resalto muchísimo cuando tú enfocas la parte de la cultura del autocuidado y entra ahí esa parte de decir, ¿qué tanto estoy dispuesto a sacrificarme por el bienestar del otro? Hablando de la forma Sí, emocional, ¿sí? No es un sacrificio, o sea, no es decir, es una obligación hacer sentir bien al otro por encima tuyo. Es algo equivocado, claro. muy equivocado, porque entonces le das en la torre a las dos partes. Una, la vas a hacer creer algo que no sientes, que solamente estás materializando el deseo de él, haciéndolo creer que estás bien cuando en realidad estás que te lleva la chiflada, ¿no? Estás del nabo. Sí, sí, sí. O sea, dices tú, pues, ¿cómo le digo que no? Sí, sí, ¿no? Como la chimotrofia, pues, ¿para qué le digo que no? Sí, sí. Exactamente. Sí. Entonces, nos han enseñado a que las emociones sean clasificadas de acuerdo al género. Es decir, como si hubiera emociones para el hombre y emociones para la mujer. Y no hay emociones así. Las emociones son generales, son para todos. Claro, O sea, son emociones universales, digámoslo así. Entonces, aquí más bien sería invitar al auditorio a que hiciera otra vez esa introspección y decir, ¿cómo estoy sintiendo? ¿Cómo estoy amando? ¿Cómo estoy queriendo? ¿Cómo me gusta que me quieran? ¿Cómo me gusta que me amen? ¿Cómo me gusta que las cosas sean para mí? Y no es malo decir, yo quiero que me quieran de esta forma, yo quiero amar de esta forma, pero también, ¿qué estás ofreciendo? Y eso de que estás ofreciendo tiene mucho que ver con el autoconocimiento y el autocuidado que tú mencionas constantemente en los episodios que hemos venido trabajando. claro, que también vamos a tener un episodio completo para ahondar un tanto más sobre el autocuidado, porque es algo también muy importante y que, bueno, te digo, todo viene enlazado y vamos formando conceptos todos revueltos que a final de cuentas nos va dando un resultado equivocado y que eso nos hace estar en una pues pugna constante entre, sobre todo en esa diferencia de sexos, ¿no? Entonces, la parte machista, bueno, pero por algo existe el machismo, no nada más surgió así, salió de la tierra y se le implantó al hombre y dijo, pues yo quiero, ¿no? Yo quiero ser machista y punto, ¿no? Sino todo tiene un trasfondo, por eso es esta, pues, reflexión, este análisis acerca de cómo las emociones hacen ese trasfondo que me marca esa figura que es el machismo, que es la guerra entre los sexos, que es el decir, no quiero ser niña, no te puedes parecer al hombre, no es el insulto como tal, el hombre o la mujer, o ser hombre o ser mujer, sino más bien es el pleito de las emociones, que no las hemos terminado de aceptar, como ya lo decías, como algo universal, algo natural,
algo sumamente necesario, porque pues, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros no tuviéramos esas emociones, ¿no? Yo siempre les digo a las personas, les pongo de ejemplo, a ver, imagínate que tú no tuvieras miedo, que no sintieras miedo, estuvieras en un edificio súper alto, ¿qué harías tú? Atentas contra tu vida, atentas contra tu bienestar. Entonces las emociones nos ayudan a la sobrevivencia. Por Las supuesto. emociones nos ayudan a poder reaccionar, a preparar una respuesta adecuada hacia lo que nos está esperando, ¿no? Mencionabas, por ejemplo, el asco, ¿no? El asco, que a veces lo vemos como algo muy repulsivo, pero el asco es algo muy necesario, ¿sí? Porque entonces si no tuviéramos asco, al momento de oler, no sé, la botella de leche que está echada a perder, si no te diera asco, pues tú te la empinas, ¿no? Y dices, yo me la tomo por completito y todo el momento estuviéramos intoxicados o enfermos porque algo nos hizo daño. Claro. Entonces, es esa sobrevivencia y es aceptarlo como parte de nosotros. Si el hombre no puede llorar, pues entonces, ¿para qué tiene lágrimas? Ujú. Sí, es que es algo, lo podemos ver tú y yo como sentido común y es así, es algo tan natural, es algo que viene con el ser humano, algo que es nato, que las emociones son parte de él, está fusionado completamente con esas emociones, solamente hace falta enseñarlos a identificarlas, cada cual en su propia dimensión. Voy a poner un ejemplo de hoy en la tarde que me decía una chica. Hoy, Irlanda, lo que pasa es que sí se puede, por ejemplo, pensar de forma diferente el hombre y la mujer en un solo evento. Por ejemplo, si se truena un globo, el hombre puede pensar que es un cohete o un balazo. Le digo, mira, en primera, no hay una diferencia en cuestión del hombre o de la mujer en la emoción. La emoción del susto, por Ujú. poner un ejemplo, la emoción del susto al tronarse el globo, esa emoción no cambia. Lo que va a darle la tonalidad distinta es la experiencia de la persona. Si tuvo esa persona a lo mejor un evento atrás que lo va a relacionar con el ruido, bueno, pues él va a decir a lo mejor me escondo, ¿no? O a lo mejor se sorprende o se inmuta. Pero la emoción es universal, el susto es universal como emoción. La interpretación que se le va a dar es lo que hay que trabajar de forma correcta o de Claro. forma funcional para que la persona pues no sufra tanto, ¿no? Al momento de experimentar alguna emoción, o si bien si va implícito el sufrimiento, ese sufrimiento no sea destructivo, que sea más bien un sentimiento que se puede transformar para darle herramientas a esa persona y que cuando él experimente alguna emoción de susto, pues no se friquee, no se quiebre esa persona. Eso es atendiendo para la cuestión de identificar la emoción y cómo tratar las emociones, que lo hemos venido mencionando en artículos anteriores, donde le apostamos a esa parte, de decir, permíteme enseñarte que hay formas distintas de ver las cosas, que tienes que desaprender lo que ya has estado condicionado durante todo este tiempo y que puedes aprender cosas diferentes, es decir, cómo expresarme, cómo decirte, Lucy, te quiero, y decir, ay, no, ya quiere con ella. No, o sea, Claro, no claro. necesito eso. O decir, ¿sabes qué? No, no quiero ir porque tengo miedo. Y no por eso soy una nena o soy un... No, o sea, no es esa parte, es decir, bueno, estoy reconociendo que si yo me puedo enfrentar a una situación de determinada cosa, pues mi emoción que voy a experimentar, pues es el miedo. Y está bien, Claro. está bien. Exactamente, sí, es la interpretación a base de las experiencias previas, aprendizajes previos, cómo nos vamos condicionando, cómo en las vivencias vamos enlazando, pues todo esto que ya decíamos, ¿no? Es el licuado de los estímulos, emociones, aprendizajes previos que vamos teniendo cada uno de nosotros y es eso nada más, ¿no? Pero no nos han enseñado, no nos han llevado de la mano a pues ir desmarañando todo eso que hemos ido enredando y entonces nos vamos hacia una solución directa, solución entre comillas, porque pues no es solución, sino acrecenta más un problema, ¿no? El poder estar buscando que mi voz se escuche
y que entonces tenga toda la violencia y la agresividad hacia el otro sexo, ¿no? Porque tú me reprimes, porque tú haces, porque, a ver, yo, o sea, ¿quién es responsable? Esto que ya decíamos, bueno, ¿quién es responsable de sus propias emociones? ¿Quién es responsable de su propia vida? Yo no puedo hacer, qué bueno que la otra persona tuviera poderes contra la otra para decir, a ver, si estás enojado, pues ya, con un chasquido o con una varita mágica, te digo, ponte contento y ya, pero no es así, las cosas no funcionan de esa manera. Claro, claro, es como decir, deja de ser más reactivo y sé más reflexivo. Es decir, autocrítica, Claro, la autocrítica, revísate qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Y para llegar a una autocrítica y a una revisión de forma propositiva, de forma positiva, es decir, conócete primero. A ver, si yo me conozco que soy reactivo, bueno, ¿por qué eres reactivo? ¿Quién te enseñó a ser así? ¿Quién te dijo que gritar iba a calmar una situación? ¿O que gritar te iba a hacer más fuerte? ¿O que llorar te iba a hacer más sensible? O sea, no porque llores seas sensible, ¿sí? O no porque grites eres más fuerte. Entonces, atendiendo ese constructo social, porque es un constructo social que se nos es impuesto, sí sería importante, sobre todo, comentarles que tienen que hacerse una revisión a nivel personal, una autocrítica también, de decir, bueno, sí soy así, o sea, mi realidad es que sí, o sea, actúo de determinada claro. forma, y en base a eso, no generarte un disgusto a nivel personal o decir, ay, qué malo soy, o soy extremadamente bondadoso, sino decir, bueno, mi capacidad para expresarme es esta y puedo mejorar, ¿sí? O puedo quitar esas etiquetas de antaño, puedo quitar esos estereotipos y puedo quitarme de la cabeza que hombre y mujer siempre tienen que estar peleando. Entonces, atendiendo a eso, pues vamos a seguir trabajando, Lucy, para poder informar de una forma consciente a las personas que nos ven, que nos sintonizan en nuestras diferentes redes sociales. Así es, Irlanda, y es el objetivo principal de cada uno de estos episodios y sobre todo de este, el poder hacer ese llamado hacia las personas a atenderse en esa atención propia, como ya lo decías, al autodescubrimiento, al autoconocimiento, para poder entonces saber manejar todos mis recursos que yo tengo. No la atención, dejemos ese tabú atrás de que la atención psicológica es solamente para alguien que está mal o alguien que está loco o alguien que es yo lo necesito, tú no lo necesitas, ¿no? O sea, todos tenemos que pasar por esos procesos. Nosotras hemos tenido que pasar por esos procesos de autodescubrimiento, de autoconocimiento, que en algún momento, pues a lo mejor no lo teníamos, porque también estuvimos o estamos dentro de una sociedad y de una cultura que pues así lo ha manejado, ¿no? Entonces, es el invitarles a esto, a reconocer, a ser responsables con nosotros mismos y que entonces también esa respuesta violenta, esa respuesta de canalizar la agresión por medio de la violencia, de atacar hacia el otro, el querer responsabilizar o culpar al otro, no es una solución, Así es. sino más bien es solamente pues esa parte reactiva que ya nos decías. Sí, tratando de entender las emociones. Cuando nosotros entendemos las emociones, evitamos comportamientos emocionalmente extremos, mecánicos, físicos, ¿sí? Cuando uno conoce las emociones, tiene un poco más de control emocional, y el control emocional me ayuda muchísimo a actuar de una forma más concordante, es decir, cuerpo, mente y toda la composición de la personalidad, estructura de la personalidad, de una forma más congruente. Ya las cantidades de la emoción pues va a depender mucho de las herramientas que tenga también el ser humano, y si no las tiene, ayudarlo para que las identifique, sobre todo, primeramente que las identifique y que él pueda ser pues lo mayor funcional posible ante cualquier estímulo que él tenga externo, y que no le gane pues el estímulo. Así es, aprendiendo
a saber manejar los recursos que tenemos, como ya lo decía, el poder responder con con responsabilidad y no reaccionar únicamente con el instinto y con la emoción, con la parte primitiva que ya veníamos diciendo también en el episodio de la agresión. Y bueno, pues sí, son asuntos muy complejos que a lo mejor esperemos que haya quedado un tanto más claro, que haya quedado desmenuzado de una forma más clara, ver esos conceptos ya por separado, cómo se han ido relacionando, escondiéndose uno tras otro y dando como resultado ciertas conductas, sobre todo agresivas y violentas, y que entonces saber que la solución no está ahí, sino más bien analizar cuáles son mis emociones, ver ese autoconocimiento, ver ese autocontrol sobre todo, y entonces ya poder responder hacia lo que pues estoy viviendo con el día a día. Así es, Lucy. Y pues ya para concluir, yo invitaría al auditorio a que se sentara un momento en su casa después de escucharnos o si va en el automóvil y nos va sintonizando, decir, a ver, voy a parar un segundo y voy a decir, ¿qué estoy sintiendo? En este momento, ¿qué estoy sintiendo? Siento frío, siento calor, siento coraje, siento nervios. Y si identifica cualquier tipo de emoción, decir, ok, soy capaz de en este momento, ante este estímulo externo, sentir esta emoción ahora. Y eso ya es un gran paso para poderse autoevaluar y autoanalizar. Con una emoción que identifiques, te vas a ayudar muchísimo a empezar a autodescubrir. Sí. Así es. Y bueno, pues yo también me despido y cierro con esto de que si no se sabe todavía identificar por más ejercicios que podamos hacer, porque suele pasar, que no encontremos exactamente o no estemos seguros de la emoción que estemos viviendo, pues invitarlos a que se acerquen a un especialista dentro de lo que es el área de la salud mental. Y con mucho gusto, pues aquí estamos todos para poder ayudar a hacer ese reflejo y poder decir, bueno, qué es lo que puede estar pasando, ¿no? Y saber identificar y ponernos en ese equilibrio, en ese balance y congruencia que siempre necesitamos para poder alcanzar nuestros objetivos. Por Pues muchas gracias, Irlanda. Muchas gracias por la compañía de nuevo en este episodio, por esas aportaciones y gracias a todos los que nos están pues siguiendo en cada uno de los temas que pues también nos ayuden a compartir, que puede ser que les sirvan estos temas a otras personas y que también pues invitemos a la responsabilidad. Por supuesto, Lucy, siempre es un placer coincidir contigo. Sabes que eres pieza importante de todo esto que estamos haciendo juntas y sin ti, pues esta parte no estaría completa. ¿Sale? Pues Muchas hay gracias. que unir fuerzas como Claro que siempre. sí. Bonita noche. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Bye bye. Luego. Bye bye.